luz del Evangelio reflejada en su vida. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que la provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeto al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor le contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y le obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La ocasión de pecar está siempre a la vuelta de la esquina, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque somos débiles, somos frágiles, el demonio nos tienta, la carne tiene sus movimientos, la mente tiene sus movimientos, los sentimientos tienen sus movimientos dentro de nosotros, y desde adentro y desde afuera estamos sujetos a muchas provocaciones que a veces nos hacen dudar sobre el recto proceder. Por eso la primera lectura tomada del libro de la sabiduría nos invita a seguir al Espíritu de Dios, que es un espíritu amigo de los hombres y que llena toda la tierra, pero antes de llenar la tierra tiene que llenar el corazón, porque el Espíritu Santo que nos educa, dice justamente el libro de la sabiduría, huye de la hipocresía y se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. Es decir, que la intimidad del alma tiene que aprender a escuchar la voz de Dios en el corazón y así entonces entrar en sintonía con el Espíritu. Pero qué difícil es entrar en sintonía con el Espíritu dentro de la voz de la conciencia, porque a veces no sabemos distinguir el de hablarnos a nosotros mismos y del escuchar realmente a Dios que nos habla a nosotros mismos a través de nosotros mismos, con nuestro mismo espíritu. Ese discernimiento de la verdadera sabiduría está relacionado con la insensatez, la sensatez de lo que nosotros podamos ver, o decidir, o juzgar, o sentir, o actuar. Entonces, el límite entre lo sensato y lo insensato no puede ser solamente lo personal, lo individual, porque a mí me pueden convenir muchas cosas, pero que no están en sintonía con el Espíritu de Dios. Y por eso el Señor nos hace repetir junto con el Salmo de hoy: condúceme, Señor, por tu camino, porque el camino del Señor es el camino recto, el que nos hace descubrir esa rectitud del corazón. Porque las ocasiones del pecado se pueden transformar en nosotros en ocasión de, en vez de pecar, de abrirnos la gracia. Por eso Jesús hoy nos dice: si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y cada vez que te lo pida, perdónalo. Y es justamente el camino de la conversión interior, porque cuántas cosas nosotros pensamos, decidimos, descartamos, aceptamos, basado sobre nuestra antipodía, nuestro rechazo hacia el otro, que no me toma en cuenta, que me ofende, que me maltrata, o que yo supongo que esté actuando de esa forma. Entre suposición y realidad existe siempre el margen de la caridad. Una caridad para interpretar, una caridad para aceptar, una caridad para pedir perdón o perdonar.
En realidad, el camino del perdón es el camino que Jesús ha venido a instruirnos como verdadera sabiduría de Dios, porque todo se ha dado por el perdón. Dios ha perdonado a la humanidad a través de su Hijo, que ha perdonado a su propio asesino y perseguidores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros como seguidores de Cristo, ¿qué tarea nos toca? Pues crear un cristianismo por encima del perdón, igualándonos unos con otros en una supuesta fraternización, pero sin Dios, sin Cristo, o estamos llamados realmente a percibir y a vivir íntimamente unidos a ese camino interior que el Señor nos pide para aprender a reconciliarnos y a perdonarnos. Y allí donde el Señor le responde a los apóstoles que le piden aumentanos la fe. Sí, la fe yo se la puedo aumentar, pero recuerden que la fe es la pequeñez, porque si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y el árbol le obedecería. Y recordemos que el Señor compara el crecimiento del reino con el grano de mostaza. Todo podemos sembrar el camino de la fe en nuestro corazón por la mano de nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero sembrador, con la semilla de la misma palabra que es el mismo Señor, y aprender a vivir amando y perdonando como Él lo hizo. Esa es la auténtica sabiduría, es el verdadero camino de aquel que evita el escándalo del pecado, pero sí entra en el escándalo de la cruz, que crucifica la maldad, el pecado, el odio y la violencia. Haz tú lo mismo.